Rápidamente le pido me acompañe porque tenemos una entrevista en exclusiva para DNews. Carmen Alvarado desde Perú conversa con el abogado de Nicanor Boluarte. Carmen Alvarado, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, querido Andy, muy buenas noches para todo nuestro auditorio latinoamericano y evidentemente tenemos que abordar lo que está sucediendo con el hermano de Nicanor Boluarte. Hemos hablado ampliamente también del abogado, ex abogado, porque bien sabemos que se ha apartado también de su defensa de la mandataria. Me encuentro en estos momentos con el doctor Luis Vivanco, en exclusiva para DNews, para abordar el proceso legal que se le viene al hermano de la mandataria. Recordemos esa detención preliminar de 10 días que la jueza, la magistrada, Torres, ha dicho que no ha lugar a esta detención preliminar. Los argumentos se han esgrimido, pero ahora hay mucho pan por rebanar. Es decir, este proceso sigue por delante. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con DNews y gracias por estar con toda Latinoamérica. Carmen, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a Andy también. Por supuesto. Doctor, la primera pregunta, y es un poco para entrar en el caso del hermano de Dina Boluarte, ¿cómo usted ve este proceso? Usted que está en este acompañamiento de la defensa legal en la estrategia, ¿en cuánto proyecta el tiempo que podría darse todas estas investigaciones? Estamos hablando de un caso de prefectos, subprefectos, incluso una plataforma política de Ciudadanos por el Perú, estamos hablando de chats, estamos hablando incluso de algunos audios, de algunos testigos, según la tesis fiscal, que apuntarían pues que Nicanor Boluarte está en este esquema de organización criminal. A ver, si hablamos nosotros de plazos, la experiencia nos ha enseñado que un caso de este perfil tiene por delante una investigación de al menos 3 años. Esto es si es que en el camino la Fiscalía no decide prorrogar o solicitar la prórroga de la investigación. Es decir, en el peor de los casos, esto podría prolongarse hasta por 6 años. Hasta por 6 años. Sí, es correcto. En el peor de los casos, la fiscal dispone de herramientas para prolongar la investigación hasta por 6 años. Ahora, hay una pregunta que sí me gustaría hacerle porque de pronto salió en algunos medios locales sobre estas reuniones que tuvo con el ministro del Interior, el flamante ministro del Interior. Y en ese momento usted ya era abogado de Nicanor Boluarte. ¿Quién lo llama para que usted sea la defensa técnica de Nicanor Boluarte? A ver, en ningún momento he tenido reunión alguna con funcionario del Ministerio del Interior cuando he sido abogado del señor Nicanor Boluarte. En ese entonces no lo era. La última reunión que yo registro fue el día viernes 10, me parece, pues en horas de la mañana, y yo asumo la defensa en horas de la noche, cuando ya había concluido incluso el allanamiento que se practicó ese día. Entonces no es que lo llaman del Ejecutivo para que usted tenga, digamos, esta defensa técnica del hermano de la presidenta. No, bajo ningún concepto. En lo absoluto. En lo más mínimo. Perfecto. Partiendo de ese dato, porque es importante y ha sonado también esto, me gustaría saber cómo va el tema de la estrategia. Me imagino que el proceso es largo, me imagino también que la comunicación con Nicanor Boluarte debe ser muy cercana para tratar de entablar una estrategia, pero ¿cuáles son los puntos débiles que usted encuentra en la tesis fiscal? A ver, hay que tener presente que a la luz del precedente del que hemos sido testigos la semana pasada y que tú has referido, no solamente se dispuso o se declaró que la detención preliminar era ilegítima por la falta de los presupuestos, sino que la sala ha ido más allá. Y la sala nos ha dado algunos datos, como por ejemplo, que todavía estamos a un nivel demasiado preliminar para poder hablar de una organización criminal. Como por ejemplo, que a la luz de las evidencias todavía no hay un dato concreto que haga suponer que tenemos un nivel de certeza o un nivel muy cercano a la certeza con relación a la comisión de un delito. Entonces, esta es una investigación que recién nace y estamos en este momento nosotros acopiando los supuestos elementos de convicción citados por la Fiscalía para poder contradecirlos uno a uno en la investigación. ¿Usted tiene acceso a la carpeta fiscal? Hemos tenido acceso a una parte de la carpeta. La Fiscalía recién nos ha emplazado con el número total de tomos que integran la carpeta y estamos ahorita en un proceso de solicitar las copias digitales correspondientes. Es que eso es muy importante para poder evaluar también o cómo he encaminado pues, la hipótesis fiscal para que ustedes puedan hacer una defensa. Sin todos los elementos es casi inviable, me parece. O sea, claro, no hay forma que tú puedas ejercer una defensa si no tienes acceso a la carpeta. ¿Y cuándo se tiene la posibilidad de que ustedes tengan acceso a toda la carpeta en su totalidad? Mira, se supone, la lógica
el respeto mínimo al derecho de defensa y al debido proceso nos dice que en el momento en que una persona es detenida preliminarmente, su abogado ya podría tener acceso a la carpeta. Pero en este caso, de manera un poco curiosa, cuando nosotros solicitamos la carpeta fiscal, después de 3 días de detención, el Ministerio Público nos contestó diciendo que no tenía todavía la carpeta digitalizada, que eso iba a demorar y que teníamos que esperar a que terminaran este procedimiento para que nos puedan dar la carpeta. 2 días después nos dieron una parte y hasta el día de hoy estamos nosotros esperando que nos entreguen el resto de la carpeta. Entonces es un dato que yo trato de no calificar de manera negativa, sino que simplemente me genera una suspicacia porque no es normal que esto suceda, sobre todo en un caso como este. Ahora, entiendo, porque según algunos destapes periodísticos que se ha visto en algunos dominicales, algunos chats, pantallazos, algunos audios, algunos testimonios, todo eso tiene que entrar en pericia, no solamente de parte, sino una pericia que vaya acompañado también, pues, de argumentos. Porque me imagino que eso también, no quiero ponerlo en la misma situación en lo que está pasando con la fiscal Patricia Benavides, con lo de Jaime Villanueva, con esos chats, que simplemente se agarraron unos chats y dijeron, bueno, esto es evidencia, un elemento de convicción, algo importante, pero no. Y la pericia de parte, ¿dónde está también esa situación? Me imagino que su defensa también va por ahí, porque hay muchos chats de por medio. A ver, yo te puedo decir de manera genérica, la introducción de este tipo de pruebas en un procedimiento tiene una forma predeterminada por ley. Cuando hablamos de chats, por ejemplo, se tiene que poner a disposición del Ministerio Público el equipo celular. Este equipo celular pasa por una diligencia de extracción, es decir, el contenido se copia y se traslada a otro dispositivo o otro contenedor, podría ser una memoria USB, pendrive, etcétera, y luego hay una visualización. Y todo este proceso va acompañado de técnicos. Técnicos evidentemente del Ministerio Público, y se le da la oportunidad a la parte de poder nombrar sus propios técnicos peritos para que puedan verificar, ¿no?, que todo este procedimiento se realiza pues conforme a los estándares tecnológicos y además sobre la base del respeto irrestricto de las normas. Ahora, es importante mencionar que en este esquema son 8 personas, ¿no?, que integrarían esta supuesta organización criminal denominada los Guayquis en la sombra. Me imagino que también están en la espera, o no sé si habría la posibilidad, o en el terreno de la especulación, de que alguno de los investigados pueda acogerse a la categoría de colaborador eficaz y que pueda comenzar a colaborar con esa justicia, ¿no? Es decir, como que acepta su delito, pero da elementos de prueba. ¿Usted ha conversado con el señor Nicanor Boluarte si alguna situación como esa podría dañar en algún futuro la defensa, o hay situaciones en que podría dejarlo muy mal parado con respecto al caso del prefecto y subprefectos? A ver, la colaboración eficaz siempre es una posibilidad cuando un investigado busca algún beneficio en el marco de lo que se denomina el derecho penal premial. Involucra que uno tiene que aceptar cargos. Sobre la base de aceptación de cargos, da luces para poder determinar la comisión de otro delito o involucrar a más personas. Esa no es una opción para nuestra defensa, porque partimos de la base que mi patrocinado no cometió ningún delito. Con relación a los otros investigados, mira tú, han pasado ya los 10 días de detención y ninguno se ha sometido a la colaboración eficaz, al menos no tenemos nosotros ese dato. Yo entiendo que no va a ser posible porque estas personas no han cometido ningún delito, sino que su defensa pasa por demostrar su completa ajenidad a los hechos que se les imputa. Bueno, ahora la pregunta es directa. Me imagino que en este proceso Nicanor Boluarte, hay que decirlo claramente, Andy, no tiene impedimento de salida. O sea, la Fiscalía puede volver a pedir una prisión preventiva, pero eso es materia de otro análisis. Estamos especulando, pero mi pregunta es, ¿podría salir del país Nicanor Boluarte? O sea, ¿por decisión tiene en estos momentos la idea de hacerlo? ¿Se va a quedar en el Perú, en todo caso, para responder a la justicia? A ver, es verdad que no tiene ninguna restricción en cuanto a su libertad ambulatoria, no hay ningún arraigo, ¿no es cierto?, judicial dispuesto contra él en el país, pero por otro lado, como un consejo legal, ¿no es cierto?, hemos visto bien que él permanezca en el país, y no solo permanezca en el país, sino que a pesar de estar ya en libertad, participe activamente en todas las diligencias que la Fiscalía programe. Y en ese sentido, por ejemplo, este sábado pasado
hubo una diligencia de extracción de información de un dispositivo y posterior visualización, y mi patrocinado estuvo presente. Él personalmente acudió a la prefectura, estuvo presente en la diligencia y en ese acto manifestó que su presencia obedecía a la única razón de colaborar y estar presente en todas las situaciones que la Fiscalía disponga en la investigación. Ahora, con respecto a lo que ha pasado hace algunos días en cuanto a lo que ha dictaminado la Quinta Sala Nacional de Apelaciones, esto sin lugar a dudas también nos hace una reflexión, ¿no?, como abogado, ya no sobre el caso de Nicanor Boluarte solamente, el exceso de carcelería, el exceso también del pedido de prisión preventiva. Estamos en un sistema que se está complejizando, donde al parecer todos van a prisión preventiva, pero los casos no evolucionan, no avanzan. ¿Qué pasa con el sistema judicial? A ver, desde el año 2018 aproximadamente, nuestro país vive una crisis en el sentido que existe un abuso en las prisiones, en la imposición de prisiones preventivas. No se respetan los presupuestos necesarios para imponer la medida y pareciera algunas veces que estamos frente a casos de abuso judicial o ante de repente politización de casos. En esa línea tenemos muchos ejemplos, incluso algunos que involucran expresidentes, a los cuales se les ha impuesto una prisión preventiva y luego se les ha revocado en el mismo Poder Judicial o incluso en la justicia constitucional, determinando que había pues una ilegitimidad en la medida y que la medida era ilegal. En esa línea, el precedente que hemos obtenido es bastante importante, porque nos regresa a los parámetros legales, constitucionales, de legitimidad, en el marco de los cuales debe imponerse una detención preliminar. Y la sala ha sido bastante clara en establecer que si no existe una posibilidad de sustracción del imputado a la investigación, no tiene por qué disponerse una detención. Entonces, lo que en la práctica se había convertido en una regla, en el sentido de primero te detengo y después te investigo, ha sido corregido por la sala, quien ha establecido claramente que la regla es precisamente la opuesta, la contraria, ¿no? Yo te investigo y luego veremos si es que corresponde o no detenerte. Ahora, debo preguntarle algo que sí genera sospechas y incluso salió en un último reportaje en este domingo, sobre uno también de los involucrados en este esquema, ¿no? Algunos chats, nuevamente los chats, donde sale en evidencia unas coordinaciones con su pareja sentimental y de algunas posiciones claves en IPD. Esta persona, que estaría tercero en este esquema de organización, está muy vinculada a Nicanor Boluarte. Incluso lo ha dicho en los medios de comunicación, porque nosotros hemos estado en la prefectura, de que es muy amigo de Nicanor Boluarte y de Dina Boluarte. Entonces, ¿de dónde llega ese poder, esa influencia? Evidentemente, toda la lógica apunta a Nicanor Boluarte. ¿Y cómo Nicanor Boluarte tiene ese poder? Todo apunta, según la lógica, a Dina Boluarte. Es algo que la Fiscalía va a tener que corroborar, pero ¿hay un sentido lógico, hay una idea lógica según su parecer, o cómo lo ve usted? ¿Cuál es su lectura? Mira, estamos ante una serie de suposiciones o de inferencias que no parten de un dato objetivo que pueda respaldarlas. Los mensajes, estos WhatsApps a los que tú me has hecho alusión, exactamente, y que se han hecho públicos el fin de semana en un programa dominical, son chats entre una persona y su esposa. Y yo debo estar bastante claro en establecer que el señor Nicanor Boluarte no envía ninguno de esos chats, no recibe ninguno de esos chats, ni siquiera es nombrado en uno de esos chats, entonces no tiene ninguna vinculación con esas conversaciones. El resto, digamos, de las conclusiones son suposiciones, son inferencias que no tienen un respaldo en términos probatorios. Si existiera o si llegara a existir algún elemento objetivo en términos de prueba, de elemento de convicción en la carpeta que lo involucre, entonces podríamos cambiar nosotros la dinámica del razonamiento. Mientras tanto, no hay nada más que una suposición. Una suposición que va a tener que esclarecerse, pero sin lugar a dudas la tesis fiscal, y lo dice directamente, que el poder de Nicanor Boluarte viene de su hermana. No lo decimos nosotros, lo dice la tesis fiscal, lo ha dicho en la audiencia, también Marita Barreto, lo hemos escuchado. Andy, no sé si tengas alguna pregunta en estudios para el doctor. Carmen Alvarado, te agradezco, doctor, abogado Luis Vivanco, le escuchaba con suma atención. Usted mencionaba que esto sería un proceso que duraría unos 3 años. En este caso, ¿cuál es el siguiente paso y qué pasaría en el entretanto en medio de esta investigación con Nicanor Boluarte? ¿Cuál es su perspectiva? A ver, sí, efectivamente, esta es una investigación que debería durar unos 3 años en promedio, conforme a la experiencia nos ha indicado en este tipo de casos. Lo que corresponde ahora es llevar adelante la investigación preliminar
para ver si es que existen indicios suficientes para que se tomen dos caminos. Uno sería el formalizar la investigación preparatoria, es decir, pasar de una etapa de investigación preliminar fiscal a un proceso penal propiamente dicho, o de lo contrario, disponer del archivo o el archivamiento de la investigación. O sea, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando precisamente para lo segundo, para el archivamiento y que esto no siga avanzando procesalmente hacia el Poder Judicial. Sí, Carmen. Sí, bien, Andy. Entonces aquí concluimos esta entrevista con el doctor Vivanco. Sé que también tiene otros compromisos con varios medios locales, porque en estos momentos, pues, el caso de Nicanor Boluarte está sobre los focos, entenderás tú, sobre los reflectores. Es importante también ejemplificar y explicar lo que viene pasando en torno a este caso. Andy, contigo en estudios, retornemos en cualquier momento. Te agradezco, compañera. Puedes apostar que así será. Buenas noches.